Cuando el pueblo llegó, la ceiba lo estaba esperando. La historia de los pueblos es lo que nos da la pauta para desarrollarnos, para sentir nuestra identidad y proyectarnos hacia el futuro. Abdón Calderón fue erigida como parroquia civil del Cantón Portoviejo un 11 de diciembre de 1907. Comenzaron a poblarlo muchísimas familias desde ese entonces, en el sitio San Francisco que pertenecía a Río Chico, también parroquia del mismo cantón. Y debido a las dificultades que tenían para realizar actividades en el campo religioso, comercial y civil, vieron la imperiosa necesidad de elevar a parroquia este caserío. Río Chico fue pues una parroquia primero muy cultural. Comenzaron con la enseñanza en la parroquia y sucesivamente se fue extendiendo a hoy parroquia de Don Calderón. Entonces los que habitan, los primeros habitantes eran trasladados de Río Chico hacia Calderón, pues. En la actualidad, es la segunda parroquia rural más antigua de Portoviejo, después de Río Chico. Tiene un área aproximada de 135 kilómetros cuadrados, con cerca de 20.000 habitantes distribuidos en 13 recintos donde se asientan 26 comunidades. El pueblo de Abdón Calderón es de gente que lucha, que trabaja arduamente, gente dedicada a la agricultura y al comercio, destacándose las ferias sabatinas. La gastronomía es también reconocida por el caldo de manguera, la longaniza y la tradicional morcilla, apetecida por propios y extraños que llegan a Calderón en busca de este plato que acompaña a la parroquia desde hace décadas atrás. Estas productivas tierras están bañadas por los afluentes como el Río Chico, Mancha Grande y Chamotete, invitando al turista a disfrutar de los balnearios de agua dulce. Antes de ser elevada a parroquia rural, Abdón Calderón tuvo varios nombres como San Francisco, Juan Dama y Carrera de los Ceibos. Y se fue la cuestión ya formando la inquietud antes de que termine el 1800, ya para 1900. Ahí que viene la cuestión de los ceibos. Había gente que querían, pues, pensando así en el futuro, habían leído posiblemente, y tomaron esos arbolitos que más o menos los sembraron, eran como de cada 8 metros, cada 20 metros iban sembrando, pero en línea recta, pero con un fin que iban como haciendo una zona limítrofe ya. Y así se hizo, pues crecieron, los árboles crecieron. Ya por el 1940 ya eran árboles grandes, bastante gigantescos. Pero como todo es así, pues los árboles se terminaron. Pero ahí ya se bautizó con la carrera de los Ceibos, con ese nombre, partida de nacimiento. Vamos a la carrera de los Ceibos, carrera de los Ceibos. Hemos leído y hemos conversado con los mayores y nos han dado esa referencia de que Calderón se llamaba Carrera de los Ceibos. En esta comarca de Calderón, pues, lo que más existían era ceiba, y era una planta, porque como ustedes la ven aquí, pues eran plantas, o sea, eran árboles de muchos años que nunca uno ha visto crecer un árbol de esos, sino que ya han estado plantados por muchos años ahí y nunca, pues ellos se han desarrollado más de ahí, porque ya quizás cuántos cientos de años tendrán ellos. Por estas tierras y en la gran mayoría de paisajes manabitas, es común observar a un legendario acompañante, un árbol centinela de la historia de estos pueblos, la ceiba.
Muchas instituciones tienen como imagen la figura de una ceiba, sea un hotel, grupos de danza, la universidad. Es que la ceiba es un ícono de identidad. Y es por eso que el Pleno del Gobierno Parroquial de Abdón Calderón, mediante sesión ordinaria del 9 de septiembre del 2011, declara a la ceiba Pentandra gaertin como el árbol de la parroquia. Su nombre científico es Ceiba Pentandra gaertin y es uno de los árboles más grandes de la América tropical. Su forma es robusta y puede llegar a medir más de 40 metros de alto, con un diámetro de más de 3 metros, medido sobre las enormes raíces tubulares. La parte inferior del tronco posee aletonas que se prolongan abajo por raíces gruesas muy extendidas. Su corteza es lisa y en algunos ligeramente fisurada, cubierta de espinas cónicas que le sirven de protección, sobre todo en los primeros años. Sus ramas son gruesas, robustas, torcidas y dan formas diversas, sobre todo humanas, que ponen a volar la imaginación. Sus ramas se llenan de hojas en una época determinada. Y ese árbol es lo que nos trae, como decíamos siempre, las nubes se paran donde están esos árboles, y porque ellos antes de llegar al invierno se ponen muy verdes. Su fruto produce algodón silvestre, conocido en muchos países como capoc, antes utilizada frecuentemente como relleno de colchones y almohadas. De vez en cuando, o casi siempre, se tiene la fortuna de ver volar esta lana, poniendo las colinas de blanco. Han dado bastantes productos, como en el caso de la lana. La lana, porque para eso, pues, hacer, digamos, lo que se llaman los colchones, las almohadas, porque eso era lo que anteriormente, pues, eran los colchones, eran los de lana, los que en verdad no le hacían daño ni para los riñones ni para nada, era algo que... Y ya le digo, pues, y esa cuchara que se le sacaba del bototo, pues, esa le servía para la comida al ganado. Eso se guardaba en sacas de invierno, cuando el ganado no tenía cosa seca que comer y comía solo verde, y entonces se le echaba esa cuchara mojadita con agua de sal, y el ganado se comía eso, y era una buena proteína para ellos porque daban buena leche. Y es que ¿quién no se ha detenido a observar estos enormes árboles, llenos de misterio, de historias, de leyendas como la de Ciobambe, una hermosa campesina de esta comarca, que ya en su juventud gozaba de bellos atributos y bondad en su corazón? Inspiraba amor, y resulta que Maconta, un mozuelo de familia pudiente, logró prendar a Ciobambe. Y pronto la noticia de este nuevo amor se difundió en todas partes. El cortejo fue aceptado por propios y extraños, y el amor se acrecentó en ellos, que el mismo sol convertido en celestino cotejaba el espacio para reflejar la ternura de esta pareja de apasionados. Siempre se los veía juntos, y con el pasar de los meses deciden unirse en casorio. El día de ese gran acontecimiento, Maconta nunca llegó a la iglesia del pueblo. Nadie supo dónde fue, si se perdió
¿O qué desgracia horrenda le pudo suceder? Preguntaron, buscaron, y jamás se volvió a tener crónicas de él. Siobambe cae en una profunda angustia y tristeza, y su dolor no lo calmó ni las súplicas de sus padres. Se la veía andar sin rumbo por las colinas, con su tristeza a cuestas. En una tarde de ocaso, cuando Siobambe vagaba por los altosanos de ese caserío, los dioses decidieron convertirla en ceiba, y desde entonces este árbol acogió la figura de mujer. Algunos aún dicen verla por las colinas, confundiéndose entre las ceibas. Ese árbol se lo debe cuidar como ninguno, porque es un árbol que si usted lo corta, pues como le digo, usted no lo ve crecer rápido. Eso tiene por cientos de años, y si lo cortamos no volveremos a ver un árbol. La ceiba simboliza perpetuidad, grandeza, bondad, fuerza, vida, unión y belleza. Es un árbol de tradición. La ceiba es patrimonio de nuestra tierra.